motor tal vez del tiro al lado del baloncesto, yo voy a analizar el segmento del brazo y voy a analizar en las 4 fases de movimiento que lo vamos a ver de hoy en 15, cómo se comporta ese segmento del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué función en las 4 fases de movimiento, en la fase inicial, qué función hace bíceps, tríceps, todo? Y no tomo en cuenta los otros elementos del cuerpo, porque también necesito, si yo quiero, puedo analizar planos inferiores, estamos claros, puedo analizar solamente el segmento de la pierna derecha, la pierna izquierda, es lo que ustedes cojan, lo que ustedes puedan seleccionar, porque sí, hay que saber hacia dónde yo voy a referirme en cuanto a las funciones musculares. ¿Estamos? Ya ustedes tienen que ser habilidosos en este sentido, ir buscando una ejecución técnica y un segmento donde ustedes puedan analizar todos los componentes de los músculos, que en un momento específico qué función están realizando. ¿Me entendieron ahí todo? Y eso es una pregunta que les pongo a ustedes. Escoja del deporte que escogió, dígame, hágame un dibujo, no importa, así mismo como lo hacen, y usted pone el trabajo muscular ahí como usted pueda. ¿Está? Y puede determinar cada uno de ellos. Quien me saca más de esa pregunta, el otro todavía me ve aquí. Va aumentando, ¿no? Se fue al 2013 y una vez. Sí. No, al final del 2012, no, en el 2013 el primero nos vemos. Bueno, músculo antagonista. Aquí ya hemos venido hablando de él. Hace la función exactamente contraria al músculo agonista. Es decir, y lo habíamos visto aquí, si este era el músculo, aquí en esta flexión estaba el bíceps haciendo el trabajo agonista y el tríceps antagonista, cuando hago la extensión es completamente diferente. ¿Estamos? Aquí varía. ¿Qué le pasa entonces al bíceps? Hace el trabajo excéntrico. Y cuando hace el trabajo excéntrico, ¿qué cosa es? Alargarse. Antagonista del músculo motor. Recuérdense que el músculo motor siempre es el que hace trabajo concéntrico, se acorta. Y el músculo antagonista es el que hace en igual magnitud, pero en sentido contrario, excéntrico. ¿Estamos? Se alarga. ¿Entendieron bien ahí? ¿Qué? Bueno, músculos fijadores y estabilizadores es lo que yo le venía explicando a ustedes. Siempre que realizamos algún tipo de movimiento, hay músculos que van a ser fijadores y otros que van a ser estabilizadores en el mismo movimiento. ¿Cuáles son los músculos fijadores? Son los que fijan el origen de la articulación. ¿Estamos? Es donde se origina la articulación, y hay músculos que le van a permitir entonces fijar esa articulación para que los otros puedan realizar el trabajo. Si yo soy boxeador y yo tiro un jab y a mí el deltoide no me logra ¿cómo se llama esto? Fijar el magneto, se le loca, ¿qué pasa? Se me va el brazo y ya no cumple el objetivo del ejercicio, de la ejecución técnica. Entonces, los músculos fijadores son los que fijan el origen de la articulación. Si estoy hablando de la cadera, estoy hablando del glúteo mayor, glúteo menor, todos esos músculos que son los que originan a partir. En la rodilla también hay músculos que son fijadores. Y los músculos estabilizadores son siempre los que te van a poder permitir a ti realizar el movimiento según la característica propia que tú deseas, porque a lo mejor yo, si estoy en una ejecución de clavado, a lo mejor yo quiero irme hacia adelante. ¿Vamos? No voy a trabajar los músculos estabilizadores a que yo haga así, que no quiera tirarme. ¿Vamos? Como una vez cuando yo me tiré en el boño de San Carlos, le digo, a mí me pregunte, empújame, porque si no me tiro. Y me paré, y me hizo ¡fua! Y ya. Sí, porque eso es que tú te paras así. No, qué va. A mí ese cuento no me lo hace nadie. Yo llegué al tipo, tú me empujas. Me dijo, no, aquí no se puede, no, tú me empujas porque si no, no me tiro. Y yo no me voy a poner bravo. Ya yo abajo me veré como hago. Libera la chicha gritando. Es que no entiendo eso de los músculos de acá. No entiendo. Los estabilizadores y fijadores. No, te lo estoy dando a grosso modo, ahora vamos a explicar los poquitos. Ok, aunque puse el ejemplo del jack en el boxeo. Sí, pero entonces en ese caso, ¿cuál sería el músculo? Bueno, El deltoide. tienes que ver cuál es la articulación. Si yo te estoy diciendo del jack, el deltoide es un músculo fijador de esa articulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el origen de este segmento. ¿Dónde es el origen del segmento? Entonces, donde se origina el segmento
Igual que te decía, si yo voy a tirar una patada en el taekwondo, ¿cuál es el músculo fijador del origen de la pierna? Aquí en la cadera, entonces glúteo mayor, glúteo menor. Psoas. El psoas ilíaco es un músculo agonista en un momento determinado de la patada, en su máxima expresión es un músculo motor, porque es el músculo que ayuda siempre al trabajo de la flexibilidad en ese trabajo. ¿Me entendiste ahí ya? Una pregunta. En un movimiento pueden haber dos músculos fijadores. Claro, claro. Sí, claro. Yo te estoy diciendo. Claro, más, aquí, dos o más. Pero más, aquí en el codo también tienes que ver el segmento que tú estás analizando. Vamos, en el codo, hasta en los dedos, en donde quiera que haya articulación, hay músculos que son fijadores. Depende del segmento que esté. Exactamente. El segmento que tú quieras analizar. Pero entonces también puede ser en ese golpe, puede ser el músculo acá, ¿cómo se llama? El trapecio. También, trapecio, También, pectoral. Por eso decía, ustedes tienen que ser habilidosos en saber qué segmento van a escoger. Y a partir de ahí ustedes poder determinar cada uno de los músculos. ¿Estamos? Todos esos son accesorios, todos los que ayudan a que el movimiento sea correcto es accesorio. ¿Te quedó claro ya? Y a ti, siempre que haya articulación tiene que haber músculos que sean fijadores. Y siempre que nosotros realicemos cualquier tipo de movimiento, puede ser estático o dinámico, hay músculos que van a ser estabilizadores para poder ayudar a la realización del movimiento. Y recuérdense que aquí hay un elemento fundamental, que está la fuerza de la gravedad, que es constante siempre y que son músculos que están. Para yo poderme parar aquí, hay músculos, la fuerza de la gravedad, yo tengo que estar constantemente trabajando con la fuerza de la gravedad, porque si yo traslado el centro de gravedad, yo me puedo ir hacia adelante un poco y la fuerza de la gravedad me atrae. ¿Qué pasa si no la gente no se cayera? Cuando tú das un tropezón, si tú no logras estabilizar rápidamente, te vas al suelo, porque la fuerza de la gravedad es constante en ese sentido. Pero las personas que padecen de mareos, Ya esos son problemas ya de patologías propias. Puede ser a nivel cervical, lumbar, hasta de oído. oído, el aparato vestibular puede ser también elemento. Recuérdense que en el oído hay una como especie de una burbuja, que es la que hace, según el desplazamiento que tú hagas, ella se mueve y te puede ayudar al equilibrio. Se llama el aparato vestibular. De hecho, hay en deporte, ustedes no han visto nunca en las paredes de vale todo, que se dan unos cañazos que yo digo, yo no sé cómo aguantan, porque ellos trabajan mucho, boxeo, la lucha, judo, todos estos deportes que son de alto impacto, trabajan mucho el trabajo de equilibrio, de trabajar con ejercicio, porque a ti te dan un piñazo, yo veo que dan un piñazo y que ellos hacen así y recuperan un poquito, pero se recuperan rapidísimo. Es que eso se entrena. No, tú dices quijadura no, es que son ejercicios que se entrenan. ¿Estamos claros? ¿cómo se entrena el oído entonces? No, el oído no se entrena. Ahorita un piñazo por aquí, por el aparato vestibular, ponte tú para que tú veas que se llama así, mira, y se te afloja porque pierdes el sentido del equilibrio, empieza ya el centro de la gravedad del cuerpo, ya pierde esa noción. Y entonces ya él no controla sus movimientos, ya empieza a tener diferentes dificultades para sostenerse, para mantenerse de pie. Dime. Pero ¿cómo haciendo para trabajar el equilibrio? De ahí la propiocepción, pie, con bola, hay muchas cosas que se pueden trabajar. Trabajar con vendas, para trabajar mucho. Yo para mi terapia tuve que hacer propiocepción. Con la parte del sentido del equilibrio. Sí, una tabla que es al revés, entonces usted hace así. Hay montones, busquen montones de ejercicios ahí. Hay montones de ejercicios. Quedamos claros los músculos estabilizadores y fijados. Sí. Los músculos sinergistas. Bueno, son los músculos, ya lo habíamos visto, que ayudan siempre al músculo, ya sea agonista o antagonista, a la realización del movimiento. Estábamos hablando y son los mismos que habíamos ahorita, que nos van a permitir entonces en esta flexión y extensión del codo, bueno, pues los músculos sinérgicos, que son esos músculos, los flexores profundos de la mano, de los dedos de la mano, todos esos son músculos que son músculos sinérgicos, porque colaboran con el movimiento. Motor. ¿Estamos? En cuanto a músculo, yo voy a buscarle aquí ahora. Yo tengo un atlas por ahí digital que te habla mucho de hueso y de músculo.
No, que si no lo puede pasar. Sí, son vale 500 por Por eso es que no pasó el correo la semana pasada. Es que no le habían echado. No le habían echado. Eso es. Se da cuenta, no había nada de eso. ¿Cómo le están dando a Dani? Como los secundarios, sinergistas o secundarios, colaboran con la realización del movimiento. ¿Estamos? Bueno, vamos a hablar entonces de lo que son las tracciones musculares. Recuérdense que habíamos visto que son dos, las isotónicas y las isométricas, las que se acompañan de movimiento y las Activas que y no se pasivas. acompañan de movimiento. Las isotónicas se acompañan de movimiento, no la isométrica no. Y cuando estamos hablando de isotónicas, pues hablamos de contracciones que puede ser concéntrica o puede ser excéntrica. Y es lo mismo que estábamos hablando ahora con respecto al trabajo del músculo agonista y antagonista desde el punto de vista muscular. ¿Estamos? Cuando el trabajo es concéntrico, el trabajo motor se acorta, y cuando es excéntrico, es antagonista, el músculo se extiende para poder realizar el movimiento. Yo lo tengo una tablita de resumen aquí ustedes, que se la hice. Esa no está por ahí, esa se la hice aquí, de esa misma pantalla que tuvimos anteriormente. La teja. Esto es una teja. Sí, está viendo. Una teja. Bueno. Ya va para bajar el costo. Ok, entonces, estábamos hablando, y ya se los pongo con algunos ejemplos deportivos y con algunos tipos de trabajo muscular con relación a la fuerza en este caso, o a los tipos de contracción. Si hablamos de los tipos de contracción, la isométrica, recuérdense que no es totalmente estática y no tiene movimiento. Entonces, ¿qué pasa a la fuerza muscular? Es igual a la resistencia. El trabajo es estático. Sí, yo trabajar con una banda elástica y mantenerla ahí. El trabajo es estático con relación a la contracción. No hay otro tipo de movimiento. Entonces, ese trabajo muscular es estático. Y aquí, bueno, la actividad que podemos ver, bueno, los flexores para mantener el antebrazo en un ángulo 90 grados. Para poder mantener ahí. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver los isotónicos que sí se acompañan de movimiento. Y aquí es donde viene, tal vez, a tomar en cuenta aquello que les había mandado a buscar, el uso del match. Y van a ver cómo esa respuesta neuromuscular en el trabajo, en los tipos de contracción. Entonces, cuando estamos hablando de la isotónica, la concéntrica, ¿qué le pasa a la fuerza muscular? Es mayor a la resistencia. ¿Estamos claros? La fuerza muscular vence a la resistencia. Entonces, es mayor, es un dinámico positivo. ¿Estamos claros? El tipo de trabajo, Excéntricas bueno, son las negativas. ¿cómo? No, a Tony, las excéntricas. Ok. Hablamos otro idioma. Ya. No, es que me tienen fuera. Entonces, y están las excéntricas, que es cuando la fuerza muscular es menor, es decir, la resistencia, el implemento o el accesorio o la persona que está trabajando vence, la resistencia vence el trabajo muscular. Y es aquella respuesta, pues el dinámico negativo es la respuesta aquella que tú estás realizando un trabajo con una pesa, tú no puedes, y ¿qué te dice el músculo? Se va. Porque no puedes. Eso es negativo. Sí. Eso es negativo. Es que digamos en lo que es pesas hay trabajo negativo, que por ejemplo no se hace fuerza positiva, o sea, no se hace el dinámico positivo, sino que alguien le ayuda, digamos, a hacer la fuerza y usted lo va bajando suavecito para hacer fuerzas negativas. Exactamente. La resistencia o el implemento que usted Es está mayor trabajando vence a la fuerza, muscular. exactamente. ¿Estamos claros? Y entonces Está bonito, está bonito. trabajo excéntrico. Está bonito, sí. Bueno, entonces vamos un poquito más. Dos tejas ya, No, ya le subió yo. Hay que hacer la teja. Entendimos esto aquí desde el punto de vista de los tipos de contracciones en cuanto estábamos hablando de los isométricos y isotónicos. Y esa tablita, yo se la voy a pasar a Alexander. Alexander, pasar a la gente, no te quieres. Después caigan arriba, ¿verdad que yo se lo pasé? ¿Lo viste o no lo viste? Yo no entendía eso, lo de dinámico positivo y eso. Ok. Hemos visto que el hombre, bueno, llegó a la bipedestación por su propia naturaleza, la propia evolución del hombre. El hombre en un principio caminaba en cuadrúpedo, pero uno de los factores que siempre han dicho de que el hombre llegó a la bipedestación era el poderse alimentar, se alimentaba de los frutos de los árboles. Entonces era más fácil poder pararse y poder tomar el fruto del árbol que tener que subir mejor
en la mata para poderlo tomar o poderlo tumbar con algo, con algún implemento. Entonces, eso desde una concepción científica. A partir de ahí, desde el punto de vista deportivo y biomecánico, bueno, se separan en dos conjuntos fundamentales de movimiento. Un conjunto 1 que son los movimientos de locomoción en una posición erecta, en esa posición que es caminar, correr, saltar, ascender, trepar, que lo hacemos desde una posición erecta. Es un elemento de conjunto 1. Y los de conjunto 2, que son los movimientos de trabajo ya con los planos superiores, solamente con las manos. ¿Qué estamos hablando aquí? Trabajar con herramientas, lanzar, arrojar, levantar, pero solamente con los implementos, sí, con los planos superiores, solamente con las manos. ¿Estamos? Aunque sabemos que cuando yo estoy saltando, bueno, pues hay elementos que son, aunque sea planos inferiores, pero están siempre involucrados. Esto lo estamos haciendo desde el punto de vista para poder diferenciar segmentado. Ajá, segmentar los planos superiores y los planos inferiores. Y que de aquí, en el deporte, vamos a ver que esos tipos de movimientos se pueden dominar en movimientos que son naturales y otros que son estructuralmente específicos, que son inventados por el hombre desde el punto de vista deportivo. Y aquí les puse esa tablita de resumen también. Esta, mira. 300. Tiene 2 columnas. Sí, pero hay que sentarse a analizar. La columna. Estos son 25 páginas del libro aquí en este cuadrito.